En el aire se respira dulce amargo es tu sabor. Man cosecha amigos, suena a campo el corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de Suena a Campo TV. Somos la vidriera de la agroindustria tucumana y como cada semana te mostramos lo más destacado para el hombre y la mujer de campo. Chicos, ¿cómo están? Hola Gaby, hola Andrés. Por mi parte muy contenta de empezar nuevamente con una media hora para compartir toda esta información. Hoy especialmente dedicado a aquellos productores de granos a quienes le vamos a brindar información para esta nueva campaña. Además, por supuesto, vamos a cerrar, Andrés, con nuestra nota cultural. Por supuesto, la música y las costumbres no podían quedar fuera de Suena a Campo. Vamos a presentar los avances del programa número 68 de nuestro programa. Momento donde hay que esperar un poquito que empiecen las lluvias. El maíz tiene un servicio mejor y apoyar mejor a nuestros representantes. Bueno, tienen que tratar de ser lo más eficiente posible en cuanto al manejo de los insumos. José Luis, ¿el charango tiene características similares a la guitarra, digamos, en cuanto a la técnica y demás? Sí, suele ser. En nuestra sección de informe especial continuamos con las recomendaciones brindadas a todos los productores a la hora de realizar la siembra. En esta oportunidad estuvimos charlando con el ingeniero Daniel Gamboa, quien nos comparte las recomendaciones para el cultivo del maíz. Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de abstraernos un poco de lo que está pasando en la coyuntura comercial del maíz actualmente, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente es difícil venderlo, los precios son muy bajos y la rentabilidad ha bajado mucho. Eso crea, ¿no es cierto?, una situación bastante dura para el productor que tiene que tomar decisiones ahora para esta campaña y en donde los números realmente del maíz son muy difíciles. La rentabilidad en algunos casos es negativa y te diría que prácticamente en todo lo que es arriendo, entonces ni pensar. O sea, vamos a tratar de abstraernos de eso, que creo yo que es coyuntural. En cuanto a recomendaciones sobre el cultivo, realmente estamos en un momento donde hay que esperar un poquito que empiecen las lluvias. El maíz tiene una ventaja sobre las hojas que se puede decidir un poco más tarde la siembra, por lo tanto el productor puede medir el agua que tiene. Yo siempre recomiendo que hay que medir el agua, es muy importante. Y por otro lado, digamos, tomar las decisiones en función de la mayor información posible este año. O sea, cuando los años están difíciles, cuando los números son pequeños, digamos, la rentabilidad baja y el pronóstico tampoco es muy diferente, tenemos que hacer uso de la mayor cantidad de información posible. Ser muy precisos en la elección del cultivar, por ejemplo, del híbrido. Tenemos diferentes híbridos que han sido expuestos en el taller de octubre acá en la experimental. Eso le ha dado la posibilidad al productor de manejar una grilla importante con resultados para ver cuál elige, tener en cuenta los riesgos de cada zona, de cada uno. Eso también va a hacer que decidan si maíz, cuánto de maíz. Obviamente que los planteos económicos nos llevarán a pensar cuánto, un poco menos, y bueno, va a depender en cada lugar o en cada campo de la situación que cada uno tenga. Hay campos con problemas ya de altos costos en la soja debido a plagas y enfermedades, donde necesariamente la rotación prácticamente cambiando la plata es necesaria. En cuanto a barbecho, digamos que son los que nos va a venir inmediatamente después de las lluvias, un poco lo que recomendamos que los barbechos sean largos, tener el campo lo suficientemente tiempo barbechado con respecto a la siembra del maíz, por lo menos 15 o 20 días antes, o sea, llegar con una condición ideal de agua y de que no existan malezas, digamos, para competir. Hay un montón de fórmulas y están los especialistas para ello. En cuanto a fechas de siembra, la fecha a partir de eso está muy supeditado a cómo venga la campaña, a cómo sean las lluvias, pero suponiendo que en un caso, digamos, de lluvias generosas al principio, tendríamos que pensar en sembrar el maíz, siempre pensando en qué momento el maíz, en su periodo crítico, le va a pasar en cada lote. O sea,
Si tenemos una zona donde llueve mejor en febrero, que bueno, acomodaremos la fecha de floración del maíz a la mejor humedad posible y en función de eso tomaremos la decisión de fecha. Los sistemas no se estabilizan y desestabilizan tan rápido, o sea que a veces nos lleva muy poco tiempo desestabilizarlo, nos lleva bastante tiempo volver. Y de todas maneras sabemos decididamente que también estamos en una zona con alta variabilidad climática que nos lleva a pensar que de alguna manera hay que hacer las cosas muy pero muy bien en el campo para que esas variaciones no se transmitan tanto al rendimiento. En el tema de densidad es todo un tema, ¿no? La densidad tiene mucho que ver con acompañarlo al cultivo. Si uno tiene tecnología alta, si fertiliza, si está en una zona que llueve bien, que no tiene una frecuencia de sequías complicadas, pueden trabajar con densidades un poco más altas o con las densidades que nosotros recomendamos, que generalmente entre 50 y 55 mil plantas son las densidades que la estación está recomendando, quizá entre 55 y un poquito más para los más pequeños, para templados, y para tropicales entre 45 y 50. Podrían ser en esos números un poco más prudentes en zonas donde hay posibilidades de sequía o que no se lo acompaña al cultivo con una tecnología de punta. Y eso, bueno, cada uno acomodará, pero podemos pensar a veces que si bien la densidad es muy importante, cuando estamos, digamos, entre comillas, sospechando años así con mucha variabilidad, habría que ser prudente y sí tener cuidado en la distribución de plantas, que creo que es un tema muy importante en la siembra, calidad de siembra. Calidad de siembra significa poner equidistantemente las plantas lo mejor posible, evitar los dobles golpes y trabajar realmente con una semilla de calidad. Eso nos trae, digamos, una gran ventaja para el maíz, ¿no? Yo siempre digo que el maíz hay que verlo muy temprano y cuando uno lo ve muy temprano y lo ve bien distribuido, bien nacido y parejo, las cosas se van bastante bien y ahí ya se está explicando una parte importante del rendimiento final. Cosa que nos pasa al revés cuando vemos un cultivo que no está muy espaciado una planta de otra o doble golpe o vemos una siembra despareja en su nacimiento. De golpe creo que es una recomendación muy importante. Si bien la densidad lo es, también, aunque no tengamos todas las plantas, por lo menos tenerlas bien distribuidas. Amigo productor, si necesitas un motor para riego, tenemos el DEU, que viene listo para que le instales la bomba. Héctor A. Farina, Sociedad Anónima, los mejores fierros para el campo. En la sección de eventos agropecuarios les contamos que la empresa Zafra S.A. junto a Ribulis Plastro han llevado a cabo una jornada sobre riego por goteo, una capacitación muy interesante para los productores de nuestra provincia y por supuesto estuvimos con las cámaras de Suena a Campo y los testimonios fueron los siguientes. Tu belleza llenando. Nos encontramos en este momento junto al señor Joseph Schiffer, él es gerente técnico a nivel mundial de la empresa Ribulis Plastro. Bueno, bienvenido a Suena a Campo y muchas gracias por compartir toda la información que justamente está brindando con la empresa Zafra en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir, porque estoy muy agradecido en estar acá, muy agradecido con el señor don Ricardo, el dueño de Zafra, y además agradezco esta oportunidad de compartir información con tantos dueños de plantaciones, personal del rubro agrícola que me están dando esta gran oportunidad para presentar nuestra empresa, nuestros productos, las aplicaciones y además también aprender y conocer cuáles son los requisitos para poder dar un servicio mejor y apoyar mejor a nuestros representantes. Solo
de hoy vinieron a presentar específicamente lo que es el riego por goteo y nos gustaría que también le contara a la gente que está del otro lado qué es lo que Ribulis Plastro tiene para ofrecer a los productores de nuestra provincia. Bueno, nosotros tenemos todos los productos que llamamos emisores de agua de bajo caudal. Eso puede ser goteros y también puede ser microaspersores. La idea principal es tener sistemas eficientes que le dan alto rendimiento al agricultor, porque lo que buscamos siempre es la uniformidad, o sea, sistemas de alta uniformidad que al final eso se transforma en uniformidad del cultivo, o sea que cada planta, cada matita, cada arbusto, cada árbol, y eso puede ser en plantaciones de campo abierto, agrícolas como hortalizas o legumbres, puede ser en otros cultivos como el tabaco, puede ser en la caña de azúcar, puede ser también en frutales como los cítricos o viñedos que tenemos en esta zona o cultivos que fueron introducidos en los últimos 10 años como los arándanos. Al final, el resultado que buscamos es la uniformidad, que cada matita, como mencioné, reciba la misma cantidad de agua con la misma cantidad de fertilizante para favorecer un uniforme crecimiento. Además del riego por goteo, ¿cuáles son los otros recursos que también brinda Ribulis Plastro para el productor? Bueno, somos empresa que se dedica a la producción de los emisores y lo que vale la pena destacar es que estamos presentes en la Argentina desde la década de los 80. Además de las líneas de los emisores, tenemos otras líneas que son tuberías, que son válvulas, filtros, pero nosotros nos dedicamos a los equipos de riego y además podemos asesorar. La gran ventaja nuestra, de nuestra empresa, es que estamos presentes en el país, teniendo una fábrica bastante grande con alta capacidad de producción en la provincia de San Juan. Muy bien. Bueno, Josep, muchísimas gracias por todos los datos brindados y será hasta un próximo encuentro. Ojalá que así sea, porque me encanta estar acá. Para mí, Argentina es uno de los países favoritos y más que todo esta zona que es tan linda y que tiene gente linda. Así que gracias a ustedes. Una de las preocupaciones de los productores de cara a la nueva campaña de cultivos estivales 2014-2015 está relacionada con los altos costos y los niveles mínimos de rentabilidad que hoy en día están atravesando. Para charlar sobre este tema consultamos a la ingeniera Daniela Pérez de la sección Economía de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y esto era lo que ella nos comentaba. Me imagino tu belleza. Como para tener en cuenta esta campaña, los números son bastante malos, son muy acotados, entonces, tienen que tratar de ser lo más eficiente posible en cuanto al manejo de los insumos, desde la compra hasta el uso. Si nosotros planteamos, por ejemplo, en el caso de soja, pues nosotros podemos hacer una soja de mínima
o sea, gastando lo menos posible, no fertilizándola, haciendo unas aplicaciones de herbicidas que solo apunten al uso de glifosato y 2,4-D, pero sabemos que eso no es sustentable. De todas maneras, a alguna gente es la única alternativa que le va a quedar, pero es una alternativa también muy limitada porque la condición de la provincia es diferente. Ya hay en muchos lugares que tenemos malezas resistentes, o sea que sí o sí vamos a tener que tener un costo mayor de herbicida. O sea, lo principal es comprar bien. Para eso el productor tiene que haber tenido un seguimiento de los lotes que tiene. Es muy importante eso porque así conoce el problema que tiene y cuál va a ser la mejor manera de enfrentar. Obviamente que el problema va a ir cambiando a medida que avance la campaña, pues se va modificando, pero ya tiene una situación, un conocimiento de datos, de información que le van a servir para tomar las decisiones. En el caso del maíz, el costo también es alto y por ahí lo que se hace se sacrifica la fertilización. Pero todos sabemos que el maíz responde justamente a la fertilización. El problema que tenemos con el maíz, nosotros necesitamos hacer maíz en nuestra zona porque necesitamos rastrojo. La siembra directa es lo que nos ha permitido que incorporemos zonas que no eran antes, no se las podía usar. Nosotros estamos usando una tecnología que requiere insumos y esos insumos necesitan que el productor tenga una rentabilidad para que pueda mantener un nivel tecnológico. En el caso del maíz, la compra de las semillas de los híbridos puede variar entre 100 y 140 dólares por hectárea. Es algo que yo tengo que comprar sí o sí. En el caso de soja es distinto, porque yo puedo usar mi semilla propia y en ese caso ya está en 20 dólares. Pero bueno, lo mismo algo tengo que comprar y puedo pasar de 50 a 80 dólares según la tecnología que yo adquiera. Si es una soja RR1 o es una RR2BT, va a depender. Analizando los últimos 7 años, los 4 primeros años que han sido buenos, los arriendos estaban por las nubes y se pagaban por adelantado. Como para darte una idea de lo problemática que es la situación, ahora el arriendo es a porcentaje, o sea que arriesgamos los dos, desde el dueño hasta el que arrienda, un porcentaje de lo que voy a cosechar, que normalmente se trabaja sobre la soja, de un 20%, bueno, yo le he puesto un valor del futuro de soja para el mes de mayo. Aún con esos valores, ya mucha gente ya ha decidido que no va a arrendar, porque es tanto lo que está, es mucho el riesgo que hay. A diferencia de los años anteriores, ya estamos trabajando en el porcentaje ese de que te decía. O sea, no es por adelantado, yo no te doy tantos dólares por hectárea, sino que vamos a porcentaje y a cosecha vos me vas a pagar el arriendo. Aún así, gente que arrienda ya ha decidido que no va a arrendar, por el riesgo que implica. Una actividad como esta, que era lo que te quería decir, necesita por lo menos una rentabilidad media de un 20%, o sea, en promedio. Es esperable que vos con todo lo que vas a arriesgar tengas que te rinda por lo menos un 20% de todo lo que estás poniendo. Y en el caso nuestro de Tucumán y del NOA, el tema de los derechos de exportación sobre los precios son muy importantes, porque si nosotros esos tuviéramos, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. No es que la actividad, que los productores hayan hecho tan mal las cosas, sino que tenemos una alta incidencia de los impuestos sobre el impuesto de entrada sobre el precio. O sea que vos estás teniendo un 35% en el caso de la soja, menos de lo que tendrías que tener, y en el caso del maíz, un 20%. Entonces, si vos tuvieras esos precios, no estarías en la situación problemática, no estarías haciendo tantos planteos como los que te estás haciendo ahora. Los recaudos que puede tener en cuanto a cómo usar muchos están comprando productos, si es que tienen, o intercambiando el grano por el producto, en el caso que lo tiene, que no mucha gente lo tiene, para asegurarse de alguna manera las uvas que pueda haber. O sea, te aseguras en productos, ya sea insumo o ya sea grano, pero si lo tenés. Digamos, en el caso del maíz puede ser que haya más, porque también está difícil venderlo y porque mucha gente lo ve el precio y no lo quiere vender. El precio de hoy es de 10 dólares, todavía es menos, está en 110. Yo te estoy hablando de mayo de 120 dólares y cuando a mayo de este año estábamos en 147 dólares. O sea, la gente ha hecho números con eso y hasta con 160 dólares. Imagínate que vos empezás a cosechar y el precio se te ha venido al piso. En la campaña que acaba de terminar 13-14, cuando estábamos en mayo, el maíz todavía era positivo, porque los rendimientos de este año, a pesar de la condición climática, en el caso del maíz, no de la soja, los rendimientos han sido muy buenos. Entonces vos cubrías hasta mayo y de ahí hasta junio, y de ahí empezó a caer el precio y ya no cubrís lo que habías invertido el año pasado. O sea, son actividades riesgosas. Como te digo, me parece que tener un buen seguimiento de los lotes para saber la manera más eficiente de aplicar las cosas, si podés comprar para
para tener respaldo de algo que no pierda valor. Bueno, ser eficiente es como la alternativa que tiene para el que decide sembrar. Y como te decía, mucha gente ya ha decidido, no sé qué es lo que irá a pasar, pero mucha gente habla de que no va a arrendar lo que arrendaba. O sea, que hay gente que tenía el 25% de su ingreso venía de lo que arrendaba, esa parte ya no la va a arrendar. Insagro, una empresa del Grupo Clark dedicada a la nutrición animal, servicios técnicos, venta de repuestos para tamberos, sanidad e higiene, asesoramiento a profesionales. Insagro en Tucumán, Avenida Conquija 1832. Noviembre es el mes de la tradición y también el mes de la música. Es por eso que festejamos a Santa Cecilia y no podíamos dejar de homenajearla acá en Suena Campo. Durante el mes de noviembre festejamos el Día de la Tradición y el Día de la Música y es por eso que tenemos la oportunidad de contar con la presencia del profesor José Luis Cala, quien nos mostrará y nos hará escuchar y deleitará también con sus obras de instrumentos autóctonos. José Luis, bienvenido a Suena Campo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer para mí estar en este programa y bueno, traerle algo de lo que más o menos sé hacer y bueno, difundir. Tenés en tus manos un charango. Un charango, sí, exactamente, es un instrumento pequeño que desciende de la vihuela, postcolombino. Y bueno, y tiene las características de ser muy sonador y a la vez contagia mucha alegría. Es muy típico escucharle en los carnavales, para el jolgorio. José Luis, vos sos de Jujuy. Jujeño, de la quebrada de Humahuaca, de un pueblo llamado Uquía. Así que a la gente que nos escucha, que se lleguen para los carnavales, es muy lindo. José Luis, ¿el charango tiene características similares a la guitarra, digamos, en cuanto a la técnica y demás? Sí, suele ser parecido, pero no igual. Y ahí es la complicación. O sea, todo el mundo creo que puede tranquilamente tocar el charango como la guitarra. Este acorde es un sol mayor acá y se reparece un acorde en la guitarra. Pero hay una pequeña complicación, que la disposición de las cuerdas en el charango es diferente a la guitarra. En la guitarra tenemos agudos abajo, graves arriba, mientras que acá en el charango tenemos agudo abajo, no tan agudo la que le sigue, grave, semigrave digamos, y grave. O sea, como que va intercalando. Eso nos permite, hay una técnica muy tradicional, muy típica del charango que se llama calampeo. Es hacer armonía y melodía a la misma vez. Como que se siente una melodía que va cantando con el soporte armónico, que sería la armonía, digamos. Claro. Eso es muy típico. A eso también voy, o sea, el charango se lo puede tocar tranquilamente como la guitarra, pero si vos le das el toque mágico, sería el trémolo, que es una técnica común del charango, le da otro color, otro brillo y a la vez como que es el alma, digamos, que sería esto. Imaginarse un picaflor y eso. Qué maestro, realmente muy lindo. José Luis, muchísimas gracias y vamos a seguir compartiendo en este mes de la música con vos. Muy bien, bueno, una cueca, una intro de la cueca de Humahuaca y va.
al final de Suena a Campo. Muchas gracias por hacernos compañía durante esta media hora y recuerden, de lunes a viernes a las 13:30 también pueden hacer conexión con toda la información agropecuaria a través del aire de LB12 en FM 105.1 y en AM 590. En la despedida queremos agradecer a San Pablo Country Life and Golf por este espacio y al Cardón por vestirnos y por supuesto a los técnicos y profesionales que colaboran con la información para nuestro programa. También vamos a agradecer a los músicos y bailarines y a todos los que pasaron por Suena a Campo TV también aportando en la nota cultural, y también recordarles a ustedes que nos pueden buscar en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Suena a Campo y allí estaremos. Hasta la próxima semana con un nuevo encuentro de nuestro magazine agropecuario.